Ya estamos de regreso aquí en Punto de Arranque y te comentábamos hace unos minutos atrás que el sábado fue el día contra el acoso escolar o el bullying, este tema tan importante que nos compete a todas las personas en el mundo, podría decirse. Hace tiempo atrás, unas semanitas atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con Natalia Ortega, ella es licenciada en psicología, y hablábamos también de un fenómeno que está ocurriendo en las escuelas, que son las amenazas de tiroteos. Hoy volvemos a tener comunicación con Natalia para que nos hable un poco sobre esta problemática mundial y que nos afecta también a nosotros aquí en Mendoza, y estoy hablando del bullying. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Génesis, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte nuevamente aquí. Yo quería preguntarte, en este marco de este día tan importante, ¿por qué es relevante seguir hablando de bullying hoy? Sí, creo que esta fecha es muy importante para todos, como vos decías, para las familias, para los chicos, las chicas y bueno, para las personas que trabajamos en salud mental, porque es un tema que es transversal, ¿no? Como sociedad, es algo que tenemos que todos intentar intervenir y entender, ¿no? Porque esta es una problemática que tiene la característica de ser muy silenciosa, que hasta que no sucede lamentablemente algo grave o que algún alumno, chico o chica, aparece con un trastorno específico de la salud mental como ansiedad o depresión, ahí recién uno ve la situación, digamos, es como la punta del iceberg, pero de fondo generalmente son situaciones que se dan sostenidas en el tiempo y en donde de fondo vemos una dinámica, digamos, entre los chicos y las chicas. Por eso digo que esto está bueno encararlo antes de una forma más preventiva y creo que por eso están estas fechas tan específicas e importantes para la sociedad, porque esto es algo que debemos trabajarlo todos los días desde la prevención, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece muy importante que desde el programa también visualicen esta situación como una forma de prevenir, ¿no? Estas situaciones. Claro. Cuando hablamos quizás de conflictos en las escuelas, entre chicos, los grandes suelen por ahí tener el error de decir que, bueno, es común que se peleen, que haya conflictos entre alumnos, entre compañeros, pero ¿cómo podemos nosotros distinguir un conflicto habitual entre compañeros a una situación de bullying específica? Sí, creo que esto es importante diferenciar qué es lo que es la violencia escolar y qué es lo que es el bullying, ¿no? Pero está bueno también ir especificando, porque la violencia escolar es esto que vos mencionás, que se puede dar como un conflicto de compañeros, de uno a uno, digamos, un chico con otro chico. Cuando hay una situación de más de uno contra, o sea, 2 o 3 contra, o un curso entero contra un niño o una niña, ahí hablamos puntualmente de una situación de bullying, porque hay una dinámica, esto que decíamos, sostenida en el tiempo en contra de alguien. Esta pelea entre chicos, digamos, de uno a uno no deja de ser violencia escolar y tiene que ser oída a tiempo, porque esto puede ir en escalada y transformarse en una situación de bullying, es decir, en donde más de uno comience a ejercer violencia sobre un determinado chico o chica que se llama como chivo expiatorio, digamos, uh-huh. Como que lo toman para hacer una descarga de esas situaciones de agresividad interna contra otro compañero o compañera. Por eso digo que no deben ser desoídas estas situaciones o minimizadas muchas veces, no solamente en la casa, quizás también en la escuela. No digo que sea consciente, pero sí, inconscientemente se minimizan estas situaciones de uno a uno en la escuela y terminan llevando a condiciones y a situaciones de bullying. Uh-huh. Para los padres que nos están viendo del otro lado de la pantalla, ¿a qué hay que estar alertas en cuanto a las actitudes o las señales que nos pueden mostrar los chicos que están siendo víctimas de bullying? Bueno, en primera instancia lo que aparece es como esta negativa de querer ir a la escuela, que muchos padres dicen, bueno, venía bien y de repente no quiere ir más. Y de hecho muchas veces dicen, bueno, tiene buen rendimiento académico, yo le pregunto cómo se lleva con los compañeros y no me dice nada.
Bueno, esta idea de no querer ir más, esta conducta de no querer ir más, es como llamativa si se venía presentando todo medianamente normal, digamos, con un rendimiento académico bueno, que aparentemente tiene amigos o amigas en la escuela. Otro de los indicadores puede ser que de pronto aparezcan cambios anímicos, que se sientan tristes, que los vean bajoneados, a veces perdidos, más en los adolescentes lo veo, que aparece como la mirada ida, que están como desatentos, como que si no estuvieran, digamos, en el lugar. O puede presentarse que estén ansiosos también, como muy irritables, que todo les moleste de repente. Otro de los cambios que se suelen dar es que de pronto se aíslen en chicos más adolescentes y en los chicos más pequeños, en la primaria estamos hablando, que de pronto no les interese más alguna actividad. Por ejemplo, no sé, venían haciendo fútbol y ya no quieren ir más a fútbol y no quieren hacer otra actividad nueva tampoco. Entonces, esos son algunos de los indicadores. A veces también aparece, no tanto, pero sí se ve esto del rendimiento académico, que bajen las notas. Digo porque hay muchos chicos y chicas que tienen muchos mecanismos de adaptación que aunque lamentablemente sufren bullying, el rendimiento académico no baja. Entonces los papás, las mamás me dicen, mira, la escuela sigue estando, las notas son buenas. Bueno, pero eso no es solamente un indicador para decir que no sufre violencia escolar o bullying. Y por supuesto también cambios en el sueño, que aparezcan pesadillas, insomnio, cambios en el tema del apetito, que de pronto, no sé, antes llegaba al mediodía de la escuela y almorzaba bien y de repente no quiera comer. O esos cambios de ánimo que uno nota en los chicos cuando regresan de la escuela y también cuando hay que irlos a llevar a la escuela. Creo que esos dos momentos, al ingreso y a la salida, son fundamentales para ir como adultos detectando estos cambios de ánimo con los chicos entran a la escuela o salen. Claro. Cuando hablamos de bullying, siempre usualmente nos referimos a la víctima, casi nunca al victimario. Por eso a mí me gustaría también charlar un poco de la otra cara de la moneda y como padres también saber a qué tengo que estar alerta si mi hijo quizás está haciendo bullying en la escuela. Bien, como decíamos al principio, la violencia y puntualmente el bullying es transversal. Quiere decir que, bueno, esto no solamente lo podemos analizar como un factor psicológico, sino también social. Y es un poco que responde los chicos que sufren violencia, no solamente estamos hablando de un factor psicológico, sino también social, familiar, y la presunción que uno tiene en relación a estos chicos que ejercen violencia es que podrían estar siendo víctimas ellos de algún tipo de violencia en primera instancia y en segunda instancia algunas cuestiones a veces no resueltas de su propia vida, de su propia familia y que terminan desplegando toda esa agresividad interna o vivida por ellos mismos hacia otros. Por eso decimos muchas veces que la violencia es como contagiosa, ¿no? Uh-huh. Si de pronto yo sufro violencia, lo más probable es que también la ejerza. En los chicos más chiquitos a veces esto se observa y en los adolescentes también. Yo siempre les pregunto si tienen alguna mascota, ¿no? Y a veces esto se observa en el trato que ellos tienen con las mascotas. Si los niños sufren violencia, es muy probable que ellos también ejerzan esta violencia ante un ser que tiene, que es más vulnerable ante ellos, ¿no? Ejerzan también una violencia, es como una cadena, ¿no? Sí. Así que bueno, creo que desde otro lado también estamos hablando de niños que sufren y que en algún punto replican estas conductas que ellos sufren en otros niños, siempre en esta condición de poder, ¿no? Siempre las víctimas son elegidas por tener menos poder, por estar más vulnerables. Entonces creo que, bueno, del otro lado, de la persona que ejerce la violencia, el niño y la niña, también hay una condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque estaría sufriendo violencia. Claro, yo creo que, bueno, el acoso escolar ha ido evolucionando en sus formas
conforme pasan los años, y creo que hoy las redes sociales son un puntapié o un espacio que da lugar a que ocurran este tipo de situaciones. Vos como psicóloga, ¿te han llegado casos de chicos que sufren acoso escolar también fuera de la escuela? Sí, sí, por supuesto. Y creo que hoy en estas épocas es uno de los estilos de violencia más grave, y que se ha ido dando con la aparición de la inteligencia artificial, y ya vemos normativas y leyes que protegen a nuestros chicos con esto de que aparecen imágenes de desnudos de niños, de niñas, que cometidas por los mismos niños, ¿no? Uh-huh. Los mismos adolescentes. Entonces creo que esto ya... la escalada ha sido tal que ya no hay reparo de absolutamente nada, y por supuesto que uno de los estilos más graves, porque en primera instancia no se le ve la cara, digamos, a la agresora, que siempre hablamos de chicos, ¿no? Claro. Entonces por eso creo que son uno de los estilos más graves, y para parar ese estilo de violencia también es un poco, no es imposible, pero es más lento, porque hay que acudir a procedimientos legales, digamos, para hacer allanamientos de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese procedimiento lleva a que la violencia se extienda más en el tiempo y también en las redes, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esta es una de las más complicadas, y por supuesto los efectos que genera en poblaciones grandes, pero sobre todo en poblaciones que son con menos habitantes, el efecto de que genera la persona que es agredida, que sufre la violencia, de aislamiento, de desplazamiento, de estigmatización también, que es muy de lo simbólico, digamos, y de lo social, que se la tienda a poner una etiqueta y a dejar fuera de los grupos. Sabes que es muy interesante esto que comentás respecto quizás al lugar donde uno vive, porque aquí en el Valle de Uco es como que nosotros todavía tenemos ese corazón de pueblo, y es cierto que al ser menos habitantes quizás ese tipo de conductas es como que se llega a más, ¿no? Digamos como que tiene más repercusión. Sí. Todos sabemos todo sobre todos en los pueblos. Quizás este fenómeno en cuestiones como ciudades y demás es un poco más apaciguable, aparte hay mucha más oferta educativa. ¿A vos te parece, hablando de eso, que es una buena alternativa quizás si un niño sufre bullying, cambiarlo de escuela, o se podría tratar dentro de esa misma institución? Bueno, hay que ver también cuál es la respuesta de la institución. Claro. Porque en muchas situaciones, esto que hablamos de la violencia, que bueno, la violencia física, no la típica, la del golpe, la verbal, la psicológica, pero no hay que dejar de hablar de la violencia institucional, que muchas veces las escuelas, la respuesta a estas situaciones es la indiferencia. A veces consciente, inconscientemente, la escuela responde o minimizando, diciendo, bueno, ya va a pasar. Y esto tiene que ser analizado como un tipo de violencia, que es la violencia institucional. Si los papás y las mamás ven que desde la escuela hay esta respuesta, es como muy compleja modificarla, porque también, digamos, es muy difícil cambiar dinámicas institucionales que ya están establecidas. En esos casos sí sugiero un cambio de escuela. Si ve la familia que no hay, que hay un cambio de la escuela, que la escuela es receptiva, bueno, ahí sí se puede trabajar. Pero lamentablemente hay muchas escuelas en donde la dinámica de la violencia está instituida, y es muy difícil desde la familia, que una sola familia pueda modificar esta dinámica. Lo ideal sería que no, pero la realidad y la práctica a veces demuestra que hay escuelas que son muy rígidas y no se modifican estas dinámicas. ¿Podemos hablar un poquito más sobre los efectos del acoso escolar en la salud emocional de los chicos? ¿Qué podríamos ver a corto plazo en una víctima de bullying y qué podríamos ver a largo plazo? Bueno, en primer lugar, lo principal, digamos, son estos primeros signos que aparecen en los chicos, este desánimo, esta bulia, por todo lo que tenga que ver con lo escolar. También se presenta muchas veces, bueno, en los chiquitines más que nada,
esto de enfermarse, al momento de salir para la escuela les aparece dolores de todo, les duele la panza, la cabeza. Otros días mi mamá me decía, le duelen los ojos, me decía, ¿cómo puede ser? Bueno, aparecen, son como formas, no digo que no sean dolores reales, pero sí son somatizaciones que los chicos van haciendo ante situaciones de estrés, porque eso es lo que genera una situación de bullying y de violencia, es un estrés crónico. Y ante esa situación de estrés crónico, los chicos reaccionan ante esto con patologías, como por ejemplo trastornos de ansiedad, depresiones, bajos rendimientos académicos, y que muchas veces ya ni siquiera no quieren ir a la escuela, sino tampoco quieren juntarse con otros niños, porque aparece un miedo a que esta situación que pasa en la escuela también se replique en otros espacios, como por ejemplo fútbol o academias de danza. Entonces los chicos aparecen con mucho temor, lo que hace y lo que genera obviamente un daño en esa autoestima que está en construcción, porque siempre estamos hablando de niños y niñas en donde toda su personalidad, su autoestima, todo su yo, digamos, está en construcción. Claro. Entonces, bueno, estos son los efectos lamentables que genera el bullying y sobre todo la violencia escolar en los psiquismos de los niños y las niñas. Quizás, bueno, esto que me comentás vos, de que justamente el acoso escolar quizás se da en un momento de formación, cuando uno está descubriendo quién es, está forjando su personalidad. Si una persona es una víctima de bullying durante mucho tiempo en su adolescencia, ¿eso podría afectar quizás al carácter que va a tener cuando sea adulto? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, lamentablemente esto que vos mencionás, Gene, es una situación que yo escucho mucho en terapia. Quizás a veces son personas grandes en donde traen situaciones escolares, o a veces como todos acomplejadas con alguna zona puntual del cuerpo, y lo que traen siempre tiene que ver con situaciones escolares, no resueltas como bullying, violencias. Entonces sí, claramente esto puede generar traumas y secuelas en el psiquismo si no son tratadas a tiempo. Por eso es tan importante que los adultos escuchemos a los chicos y podamos generar intervenciones a tiempo. Y también, por supuesto, esto de la prevención. Antes de que pasen estas situaciones, tenemos que irlas hablando para que las familias también puedan identificar. Porque también me sucede que llegan familias a consulta manifestando síntomas como aislamiento o directamente ya un trastorno depresivo en chicos, trastornos de ansiedad, y de fondo aparece o la causa, el nexo causal, siendo la violencia escolar. Entonces creo que esto es algo que hay que ir hablando para que los papás vayan considerando algunos síntomas o signos que van viendo en los chicos que les llaman la atención, para que puedan consultar o por lo menos alertarse a tiempo para ir a la escuela, que esto no duden en hacerlo, porque muchas veces si se minimiza en la casa, la tendencia es que los papás no vayan a la escuela. Y la idea tampoco es que se alteren, pero sí se alerten, digamos, que puedan tomar conciencia de que algo no anda bien. Uh-huh. En una situación de bullying casi siempre hablamos de la víctima y el victimario, pero para mí hay otro factor ahí muy importante que tiene que ver con las personas que están presentes en una situación de bullying y que no hacen nada, digamos, se mantienen en una posición neutral, que eso ocurre muchísimo en las escuelas. Yo lo veía mucho en mi escuela, que estaban las personas que sufrían bullying, las personas que ejercían y un gran número de personas que, por decirlo de alguna manera, eran cómplices. Desde la visión psicológica, desde tu perspectiva profesional, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué quizás los chicos no tienden a intervenir en estas situaciones? Bueno, esto que vos decís es verdad. Está la persona que es agredida, el niño que es agredido, el que agrede, y después pareciera que el resto es neutral, ¿no? Pero no es neutral. El resto que no participa activamente sí tiene una participación porque no está en defensa de la persona más vulnerable.
Entonces, bueno, sí está siendo parte de la violencia. Y muchas veces los chicos, las chicas no actúan porque justamente por miedo a ser esa persona a la que le están ejerciendo la violencia. Entonces, en esos momentos es como mejor estar del lado de la persona que más fuerza, entre comillas, tiene, o más poder ejerce, entre comillas, que la persona más vulnerable. Esto lo vemos en las escuelas, pero también lo vemos a nivel social. Digamos, los adultos, en los adultos también aparece esto, de que muchas veces vemos situaciones con un manejo de poder que a veces decimos, bueno, no son cosas que estén bien, sin embargo, como sociedad decimos, bueno, mejor me quedo callado, callada, porque por miedo a que la represalia de esa persona que tiene poder, ¿no? Porque estamos hablando que el niño que ejerce la violencia, hay un manejo de poder y siempre es del lado del miedo. Claro. Así que bueno, creo que esa es la explicación. ¿Por qué muchas veces los chicos quizás les cuesta mucho contar que están sufriendo bullying o acoso? Y cómo nosotros como adultos o como padres o tutores podemos generar estos espacios de confianza o de diálogo para que ellos puedan hablar. Sí, esto que vos decís es muy importante. Y porque también genera mucha culpa en los adultos cuando llegan a las consultas a decir, bueno, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Y por qué no me dijo antes? Los padres muchas veces como que le reclaman esto a los niños, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me dijiste? Pero bueno, es importante resaltar que en toda violencia, en el bullying y en la escuela también se da en los contextos escolares, el manejo de la violencia tiene que ver con el poder. Entonces, estos chicos que sufren el daño generalmente tienen miedo a que justamente haya represalias y esa persona que los agrede sea aún más grave el maltrato. Porque bueno, la violencia siempre de fondo va acompañada también con la manipulación, con la coerción, con la amenaza. Entonces, generalmente los niños, niñas que sufren violencia están amenazadas de no hablar o no decir. Por eso, bueno, cuando los adultos hablen con la escuela o comuniquen esta situación, es importante que la escuela directamente no vaya sin tomar ninguna acción antes a hablar con la persona que ejerce la violencia, porque a veces las represalias, lamentablemente, a veces son peores. Y los chicos que sufren la violencia también terminan con consecuencias más dañinas, la mayoría de las veces físicas, ¿no? De estas represalias. Uh-huh. ¿Te parece, Natalia, que hoy las escuelas en general están preparadas para abordar este tipo de situaciones? Bueno, no, falta siempre, no solamente en las escuelas, como sociedad falta, como familias, como adultos, desde los cuidados, y que como decíamos, esta problemática de la violencia, del bullying, es transversal, es decir, nos termina afectando como sociedad, no solamente en la escuela, y cuando hablamos de escuela, que es la familia también de los chicos, la escuela, ¿no? Hablamos de políticas, no solamente de políticas educativas, sino de políticas de salud, sociales, en donde, por supuesto, para la implementación de toda nueva política es necesaria una inversión en dinero para capacitar a las docentes, mejores sueldos, equipos de salud mental también interviniendo en las escuelas, en los servicios de orientación también. Entonces digo, esta falta no tiene que ver con la escuela puntual ni con la persona que es la maestra o con el directivo, sino también de políticas de inversión para los chicos y las chicas. Claro, tiene más que ver con algo estructural quizás, que hay que mejorarlo en general. Digamos, la docencia es uno de los rubros que hoy en Argentina debería ser mejor recompensado en lo económico. Y quizás eso también falta para que impacten muchas otras políticas, como hablábamos, la de prevención del bullying. También quería preguntarte la importancia de la educación emocional en casa con nuestros chicos, que quizás no los podemos prevenir de que alguien los agreda en la escuela, pero sí podemos ayudarlos a saber cómo reaccionar y cómo actuar ante ese tipo de situaciones.
Es así, esto que vos decís, Gene, de la educación emocional, uno de los tipos de inteligencia que también tenemos que desarrollar los adultos o acompañar en el desarrollo a los niños, es esto de poder decirle a los chicos que puedan expresar lo que van sintiendo. Pero muchas veces es muy difícil transmitir este tipo de enseñanza como adultos a los chicos si uno como adulto no lo transita. Por eso yo siempre oriento a los papás, a las mamás, a uno primero empezar a conocerse qué está pasando y cómo puede poner en palabras eso que tiene adentro para comenzar a enseñarles a los chicos. Siempre desde la casa, ¿no? Este aprendizaje de las emociones, porque muchas veces los chicos, las chicas normalizan, entre comillas, o naturalizan situaciones como, por ejemplo, gritos o malos tratos en la escuela, porque ante todo en la casa eso es común, digamos. Entonces en la escuela que pase esa situación no es llamativo, lo cual obviamente genera preocupación porque estamos hablando de adultos, de familias que deberían acompañar a los chicos. Por eso creo que esto de enseñarnos primero a nosotros, empezar a conocernos como adultos para transmitir eso a los chicos de cómo poder poner en palabras lo que me pasa, lo que siento, que esto a su vez permite poner un límite al otro, ¿no? Si siento que alguna situación me molesta, poder decirlo. Esto tiene que ver con una habilidad social también, y eso va a permitir al otro ponerle el límite. Por eso es tan importante esto que vos decís de la educación emocional, de la inteligencia, de saber cómo nos estamos sintiendo. Uh-huh. Hoy en día se habla mucho más en redes sociales de la generación de cristal, quizás haciendo referencia también a cuestiones de bullying, como si los chicos quizás fueran más sensibles que en otras épocas. En mi opinión personal, yo creo que el bullying ha existido, que ha incrementado, y es bueno que hoy se pueda denunciar, que no tiene nada que ver con ser vulnerable. Pero quería saber qué opinas vos y si realmente existe esa generación de cristal y hoy somos más sensibles que en otras épocas. Bueno, sí, no sé si llamarlo así, pero que por suerte estamos más sensibles y eso me parece sumamente positivo, que podamos escuchar a las niñeces, a las infancias, me parece buenísimo, porque muchas veces lo he escuchado esto como una crítica, ¿no? Y creo que esto de que estemos más sensibles es que como sociedad algún cambio positivo estamos pudiendo dar, por lo menos para escuchar a los más chicos, a las más chicas, que son en realidad los que más nos requieren, ¿no? Así que bueno, en buena hora que esté pasando esto, no a veces sin traumas, ¿no? Porque lamentablemente muchos adultos, adultas vienen como muy lastimados por estos estilos de violencia y que por supuesto no quieren que se repliquen en sus chicos. Entonces, bueno, por eso hay una mayor escucha, una mayor sensibilización ante estas situaciones. Uh-huh. Natalia, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que quizás le des un mensaje a alguna persona que nos esté escuchando del otro lado que se siente identificado con esto que vos comentás, con las señales de sufrir acoso, quizás ellos mismos han sufrido situaciones de bullying y que no se han animado a hablar con otra persona al respecto, sino que, como decís vos, se han mantenido en el silencio. ¿Qué mensaje les darías hoy? Bueno, sobre todo que puedan ellos mismos escucharse y darse la atención que requiere, que eso que pasó y que los ha impactado no es mínimo, porque si queda como una huella en el recuerdo, no hay que minimizarlo, que nunca es tarde para poder trabajarlo, afrontarlo y sobre todo ponerlo en palabras. Quizás ponerlo en palabras hacia una persona de confianza. Y si no se animan con esa persona de confianza, también hay la posibilidad de que puedan recurrir a cualquier efector de salud y pedir una consulta con algún psicólogo, psicóloga, alguien de la salud mental que con gusto va a escuchar y va a poder empatizar con ese dolor, con ese malestar. Natalia, me gustaría que para terminar nos recuerdes tus redes sociales, cómo podemos encontrarte, cómo podemos quizás consultarte sobre estos temas.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es psicóloga.nataliaortega. También por medio de WhatsApp. Mi número es 2622-570902. Y bueno, estoy a disposición para cualquier consulta, orientación, lo que requiera. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Esta ha sido una entrevista espectacular. Bueno, con información que uno va escuchando y como que va cerrando también historias, ciclos en la cabeza, diciendo por eso sucedía. Me parece muy importante dar el espacio para poder comunicar este tipo de problemáticas y agradecerte por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos siempre por la empatía y por convocar para estos temas tan sensibles e importantes para la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Nati.